Saludamos. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Mirta? Buen día, Mirta. Bien, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí. Ah, perfecto. Para meternos en el tema, ¿cuáles fueron los principales o los primeros hechos que dieron lugar a esta última escalada de ataques? Sí. Bueno, fueron una sucesión de, se podría resumir en tres hechos, digamos, como para hacerlo lo más esquemático posible, para que se puedan conocer más. Eh, Primero hay un proceso de desalojos en un barrio de Jerusalén Este, Sheikh Jarrah se llama el barrio. Eh, bueno, Jerusalén Este digamos, es parte de la ciudad vieja y está para la ONU, incluso para las Naciones Unidas, es parte de Jerusalén que está en disputa. No le reconoce la gobernación sobre ese territorio a Israel, pero Israel obviamente lo anexó, lo colonizó. Hace ya años, esto viene de décadas que, desde el 48 en realidad, desde que Jerusalén expropia esas tierras, que se viene expulsando a los habitantes de ese barrio. Bueno, en las últimas semanas hubo represión en ese barrio porque sobre todo la juventud salió a defender a los vecinos que quería que la policía intentaba desalojar por orden judicial. Ahí los colonos judíos judicializaron las propiedades de esas viviendas, mostrando, bueno, títulos de propiedad de la época del Imperio Otomano, cuando el Imperio Otomano gobernaba esa región. Pero bueno, la realidad es que lo que sería la Corte Suprema, digamos, el Tribunal Supremo de Israel, por lo general, obviamente siempre le da la razón a los colonos. Esto produjo incluso enfrentamientos entre la policía y la juventud, que ya viene de por lo menos 3 semanas atrás. Ese es un hecho. Que es bestial, porque hay gente que vive ahí hace 60, 50 años y se los arroja a la calle directamente. Si no tienen familiares, están en la calle, y esas viviendas las ocupan los colonos. O sea, es la justicia del Estado de Israel promoviendo el desalojo de población palestina en un barrio en el cual estaban instalados hace años. Sí, sí, sí. Los colonos dicen, bueno, a mí me corresponde porque mis ancestros vivían ahí, Claro. con lo cual no hay ninguna prueba de esa. De hecho, ellos en la época del Imperio Otomano eran absoluta minoría, ¿no? En esa región, los judíos. Y bueno, entonces, sí, ya, por ejemplo, digo, para darles un ejemplo concretito y muy chiquito, en 2017 fue algo muy conocido allá en la región, no trascendió mucho. Una familia de octogenarios, un matrimonio de 80 años, el Tribunal Supremo ordenó desalojarlos. Hacía 55 años que vivían ahí, en una vivienda en Sheikh Jarrah. Ordenó desalojarlos porque los colonos presentaron títulos de propiedad supuestamente legales. Duró una semana el desalojo, los desalojaron y pasaron a vivir colonos. O sea, te sacan de tu casa, te desalojan y ahí inmediatamente se instalan los colonos. Bueno, eso se sumó a una represión fortísima que hubo también en Jerusalén Este, en la zona de la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar sagrado para los musulmanes en el mundo. Allí, primero con la excusa de seguridad sanitaria, digamos, cuando todo el mundo, digamos, hace propaganda de que Israel ya terminó con la pandemia y volvió a la normalidad, la policía allí le prohibía a los feligreses estar, a la juventud, empezó también forcejeos y fue la excusa para una represión brutal que implicó la entrada a la mezquita. Esto es como, a ver, para que no sé, lo más gráfico posible y salvando todas las distancias, obviamente, ¿no? Pero es como si acá una potencia, un país extranjero nos ocupara y feligreses de todo el país marchen a la Basílica de Luján y entra la policía y el ejército reventando, ¿no? Literalmente la puerta de la basílica, tirando gases lacrimógenos, balas de goma, a la gente que está ahí. Mirta, Rezando, ¿no?
En esta Sí, mezquita, en su mayoría eran jóvenes los que estaban, ¿no? Es donde quedaron un saldo de 600 palestinos heridos, ¿puede ser? allí sí, jóvenes estaban más bien digamos, en la explanada, en las afueras, ¿no? Se tuvieron que refugiar en la mezquita. Esto empezó el viernes. Ya para el domingo ya había más de 600 heridos, de los cuales 350 debieron ser hospitalizados y muchos de ellos graves, ¿no? No Sí, sé, 15 personas perdieron un ojo, por ejemplo, dentro de esa mezquita. bien. Bueno, Y como respuesta a eso esto, digamos, como respuesta a esto, hubo también, bueno, repudio, ¿no? de la comunidad palestina sí. a estos ataques, a esta represión también ahí en la mezquita, y Israel volvió a responder con represión, entiendo. Sí, esos serían los dos hechos. El lunes, en la Franja de Gaza, la dirección de la Franja de Gaza, el Hamas, plantea que se retire la policía de Jerusalén Este y que acabe la represión. Eh, Tiran algunos cohetes que llegan apenas a las ciudades fronterizas de ahí de la Franja de Gaza y eso usa a Israel como excusa para comenzar un bombardeo terrible. Ahora cuando estamos hablando, chicos, hay más de 80 muertos, de los cuales 17 son niños, y ahora en este momento está recrudeciendo de nuevo, ¿no? Ya lleva 4 días el bombardeo a la Franja de Gaza. Yo, Estamos, una sí, cosita, estamos en perdón, sí, Leo. comunicación con Mirta Pacheco, que especializada también en temas de Medio Oriente y parte de la sección internacional de la Izquierda Diario. Y por esto que comentabas, Mirta, en la cobertura que vimos de los medios, el 99% aborda el tema casi como que la ocupación palestina no existe, o sea, no entra en el relato la ocupación del territorio palestino, como si se hubiera borrado de la historia. ¿Nos podés contar brevemente los motivos que dan lugar a la ocupación y cómo eso repercute también en la actualidad? Sí. Eh, Voy a tratar de ser lo más breve posible porque fue un proceso largo y bastante complejo. Eh, para resumir, bueno, ustedes saben, por ejemplo, mañana el 14 de mayo es el aniversario de la constitución del Estado de Israel, de una constitución artificial, porque en realidad fue que a la salida de la Segunda Guerra Mundial las potencias, vía una resolución de la ONU, eh, eh, a, la ONU emite una resolución apoyada por las principales potencias imperialistas, donde ordena la partición de ese territorio, dándole un 53% al Estado de Israel, a lo que sería el Estado de Israel, ¿no? A los judíos instalados ahí. Instalados con un proceso de implantar población de hacía 20 o 30 años atrás nada más, porque esa región estaba bajo protectorado británico antes de la Primera Guerra Mundial. Luego, por un acuerdo con el Congreso sionista, que planteaba tener un Estado propio, una nación para los judíos, allí hay factores que tienen que ver también con la utilización que hacía el sionismo de los pogroms, sobre todo en Europa Oriental y en Europa Central, contra los judíos. Digo utilización porque fue la excusa también para, en acuerdo con Gran Bretaña, empezar a implantar población allí. Hay que decir que las personas de origen judío en esa época, ¿no? Les estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, principios del siglo XIX incluso, eran aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población. El resto eran árabes, drusos, beduinos, etc. Bueno, Claro, hay instalación de población en el territorio que, como vos mencionabas, bueno, una fracción pequeña de población también judía, y después está el tema, o un salto, si se quiere, en la situación cuando se declara o se funda el Estado de Israel, digamos.
En el Sí, 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 a 48 eso es iba. esto. A eso iba. Sí, en 1948 se funda el Estado de Israel, por eso les decía, mañana es el aniversario, que Israel lo plantea como el día de su independencia, Claro. pero en realidad devino, digamos, fue la consecuencia de este proceso y de esa resolución de la ONU, ¿no? Bueno, ahí hay una guerra de los países árabes que pierden, Israel anexa más tierra de ese 52% que le había otorgado la ONU, y bueno, comienza la anexión de tierras. 20 años después es la Guerra de los 6 Días en 1967. Allí anexa Cisjordania, anexa Gaza, bueno, los Altos del Golán, que después son devueltos a Egipto, y parte de la península del Sinaí. Entonces, y comienza el proceso de más fuerte, digamos, de colonización, donde se instalan los colonos en territorios que hoy serían Cisjordania, son los que conocemos hoy como territorios ocupados. Esto, pero cortito, pero para que se entienda, esto implicó que, por ejemplo, hay lo que se llamaría como una serie de bantustanes, como había en África, donde estaba la población separada por ejército o por poblaciones blancas o por poblaciones de personas blancas, que incluso reprimían y atacaban a las personas de color en Sudáfrica. Bueno, aquí acá pasa lo mismo. Entonces hay ciudades árabes donde incluso gobernadas o administradas, mejor dicho, porque no hay un Estado ahí obviamente, sino administradas por la autoridad palestina en Cisjordania, pero en el medio vos tenés ciudades de colonos, ¿sí? Entonces, ahí o sea, no hay continuidad territorial. Incluso, otra cosa que quería mencionar que me parece muy importante, es, esto también es producto de los acuerdos que impulsó en la década de los 80, en la década de los 90, por ejemplo, con los acuerdos de Oslo en el 93, sí. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos desde 1950, o sea, desde pocos años después de la salida de la guerra, tiene una política sistemática de apoyar ese Estado. Un Estado, ya les digo, ¿no? Que es un Estado racista porque viene segregando constantemente y expulsando. Hay campos de refugiados en otros países, hay 7 millones de palestinos viviendo en países árabes que están alrededor de Israel y de Cisjordania, ¿no? Hay Mirta, campos de refugiados. Sí, Mirta, te interrumpo por lo sí, siguiente. Vos mencionabas 1948 se funda el Estado de Israel. Ya después sí. venimos en los 90 también está el Acuerdo de Oslo. Vos recién mencionabas a los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos también tiene una posición, de hecho Anthony Blinken, que es el jefe de la diplomacia de ese país, asegura que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques provenientes de Gaza. Sí. ¿Por qué opinás que da estas declaraciones y cuáles siguen siendo esos intereses que vos venís mencionando e historizando hoy? Sí. Bueno, los intereses, primero, son que Israel, desde su constitución, se conformó como un enclave que le aseguraba a las potencias imperialistas, sobre todo a Estados Unidos, tener a raya los intentos de nacionalismos árabes, ¿sí? Después, el segundo interés, pero que viene de la mano, en realidad, también es la industria armamentística que Israel. Por ejemplo, el último favor que Obama le hizo a Israel es haber ordenado un aumento en las partidas presupuestarias que Estados Unidos envía a Israel para sostener esa industria armamentística. O sea, todo lo que se está hablando ahora, ¿no? De los escudos antimisiles, todo eso, bueno, eso es solventado por Estados Unidos. Son 38.000 millones de dólares en una década que Estados Unidos va a enviar creo que desde 2016, si yo mal no recuerdo, a Israel.
Después están al interior de Estados Unidos los lobbies, ¿no? El lobby judío, el lobby cristiano sionista, que Claro, bueno, eso ya viene de... eso incluso empezó a actuar acá. Ayer veíamos, y es parte de las discusiones, porque salió tanto la Embajada de Israel y políticos, ¿no?, de la escena ya nacional. Vimos algunas declaraciones de Larreta, entre otros, y lo que mencionábamos antes, la cobertura mediática también con un tono muy, muy marcado. Incluso ayer lo llevaron al embajador de Palestina, TN, para ponerlo ahí contra las cuerdas y defendiendo mucho a rajatabla, digamos, la política del Estado de Israel. Sí, el comunicado de Cancillería también. Y el comunicado de Cancillería. Mirta, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, pero Sí, sí. queríamos, vimos ahí que en claves de la política internacional de la Izquierda Diario, hay también un especial que había salido en su momento. Si nos podés contar dónde lo pueden encontrar, quienes están viendo la columna, que ahí veía también en el chat que estaban preguntando a ver dónde podían encontrar esta entrevista para meterse más en tema. Sí, sí, es un especial, bueno, es parte de los programas de claves internacionales. Lo pueden encontrar en la sección internacional de la Izquierda Diario, ¿sí? Allí, bueno, ese programa se hizo con 2 entrevistas que nos concedieron intelectuales muy importantes, ¿no?, de renombre internacional, muy conocidos, como Ilan Pappé y Finkelstein, que son 2 personas de origen judío, que hace décadas, ¿no?, ya desde, digamos, a la par de que fueron avanzando en su profesión como intelectuales, ellos vienen teniendo una actitud muy proactiva a favor de los palestinos y denunciando, ¿no?, digamos, toda la política racista sistemática de Israel y la complicidad, obviamente, de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso lo pueden en la sección internacional de la Izquierda Diario, pueden encontrar desde las últimas noticias, ¿no?, de los acontecimientos que están pasando hasta estas notas o entrevistas que intentamos tener una explicación más profunda de los hechos para que se pueda entender y corrernos, ¿no? Más que corrernos, en realidad combatir esa visión que, como vos decías, Leo, están dando hoy por hoy todos los medios que intentan pasar al opresor por víctima, Claro. ¿no? Porque la operación de que estamos viendo en estos días en estos canales es eso, de la embajadora, de Larreta con su comunicado, y después a lo sumo casi la teoría de los 2 demonios, ¿no? Poner un signo igual, Con Felipe y no Solá. se puede poner un signo. Claro, con el comunicado de la Cancillería, ¿no? Y no se puede poner un signo igual porque no, o sea, la fuerza que tiene un Estado y el monopolio, ¿no?, de las armas que tiene Israel es infinitamente superior a lo que pueda, al armamento que pueda tener, por ejemplo, el Hamas. Eso claro. No hay punto de comparación. Claro. Lo Bien. último que quería decir, Sí. y ya nos vamos, bueno, nada, eso, si pueden seguir en la Izquierda Diario, porque hoy se recrudeció todo eso. Hay un elemento muy importante que creo que hay que seguir, que hay una juventud palestina laica, ¿no? Que no tiene ninguna dirección, que es la que se está movilizando por el barrio Sheikh Jarrah, que es la que está incluso soportando, ¿no?, el asedio de los colonos en las ciudades israelíes. Así que bueno, en la Izquierda Diario pueden seguir todo. Ahí en la sección internacional. Gracias por la comunicación, Mirta. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo. Bueno.